Y ya a las 2 de la tarde y 4 minutos en el espacio de ICOMOS Argentina estamos saludando al arquitecto José Sames. Él es en realidad oriundo de Santiago del Estero, es el subdelegado regional de la zona noroeste de ICOMOS Argentina, pero por estos momentos se encuentra en la provincia de Córdoba, así que para Córdoba nos vamos saludando a José Sames. ¿Cómo le va, José? Marcelo Mucci aquí en Radio Provincia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? El gusto de escucharte. Bueno, ¿en qué lugar de Córdoba? ¿En la capital? Por entrevistarme. No, por favor. Capital. Muy bien. Córdoba capital. Me encuentro aquí ocasionalmente y lo hago con frecuencia porque mis hijos estudian aquí en la universidad. Uh-huh. Bueno, vaya si Córdoba es un lugar emblemático para la historia arquitectónica, ¿no? Con sus nobles edificios, tanto en la capital fundamentalmente como también en la zona del interior, ¿no? Qué sé yo, pienso desde Altagracia hasta distintas otras localidades de Córdoba que tienen un poco gran parte de nuestra historia en esos edificios, digo, de la historia misma de la Argentina, ¿no? Sí, de hecho Córdoba está considerada como una región en sí misma propia, uh-huh, junto con Buenos Aires, en el turismo que está dividido en 6, 7 regiones del país. Buenos Aires son excluyentes de otras regiones. No obstante, te diría que la línea de edificios patrimoniales guarda la misma historia que creció para todo el norte argentino. Uh-huh. De hecho, yo como hombre oriundo de Santiago del Estero y conocedor de mi región, lo que ustedes ven fuertemente en Buenos Aires con el turismo que refleja las imágenes de Salta, no son diferentes a las que puede presentar Jujuy, Catamarca, Santiago, obviamente, porque todas estamos encontradas desde la hispanización en el mismo eje, uh-huh, de lo que unió los virreinatos, ¿no? Entonces todo lo que nos aconteció a todos estos pueblos como uno solo. Uh-huh. Y de hecho esa transformación histórica fue dejando las mismas líneas, ciertos comportamientos idénticos. Somos provincias que estamos un poco alejadas del mar y de hecho no nos llegan esas arquitecturas de los galeses que fueron en el sur, la vida portuaria no la conocemos tanto, pero todas estas viejas ciudades, a ver, Marcelo, si vale la salvedad, uh-huh, si pensamos en Santiago del Estero como la fundación de la ciudad del barco, allá por 1553, estamos hablando de una ciudad que tiene solo 60 años después de la llegada de Colón a América. Claro. Entonces, no es un tema menor el valorar no solo lo que desde la altura del hombre, digamos, sino también desde la planimetría, porque todas estas ciudades han sido trazadas prácticamente en el lenguaje que las aguas llevaban y aquellos hombres originarios del lugar, como en el caso de Santiago, los tonocotés. Es decir, Santiago, como todas las ciudades de Argentina, prácticamente no queda nada del mundo precolombino, pero aquí en el norte el trazado de las ciudades, la urbanización propiamente dicha, en la exégesis primaria de lo que sería el casco céntrico, está trazada directamente de un concepto precolombino. Uh-huh. Entonces, si vale la salvedad explicar esto, porque a veces esto entendido desde otro lugar, se entiende por qué son tan diferentes a veces los paisajes, claro, los nuevos corredores, tan difícil a veces las circunvalaciones. Uh-huh. Bueno, tenemos que preservar eso, ¿no? José, y a propósito de esto de preservar, de cuidar, de atesorar, ¿cómo usted analiza la preservación de los valores, de la arquitectura en general, obviamente en Santiago del Estero, ¿no? Aunque usted está en Córdoba, pero hablando de su función ya directamente en esa región de la Argentina? Mira, yo voy a hablar de Santiago del Estero, que conozco por ser hombre oriundo de allí, con la vida profesional a la marca del valor patrimonial, pero no es excluyente a un ejemplo común de lo que sería todo el norte. Uh-huh. A Córdoba la sacaría porque tiene una influencia piamontesa posterior, agropecuaria, que influye sobre las ciudades. Uh-huh. Si nos recortamos lo que nosotros llamamos antes el viejo NOA, te diría que estas 5 provincias del norte, pero en particular hablo Santiago y tomarlo como un ejemplo genérico,
En base a lo que te he dicho, que el trazado precolombino, tienes que pensar que la diagonal que une Reinatos traza perfectamente las huestes de la vieja hispanización en el manejo de lo que era la administración de Indias, y en consecuencia tenemos una arquitectura vigente en ese sentido española, y más tarde con el concepto del siglo XIX y toda nuestra emancipación de España también produjo grandes cambios, y ahí afloran posteriormente una arquitectura italianizante, el ingreso del ferrocarril, que ya no lo pensaría a nivel ciudad, lo pensaría a nivel provincia, con las estaciones de características inglesas. Y bueno, tenemos en realidad en todo el paisaje de la provincia, todas las arquitecturas que trajeron los distintos modalidades de progreso que tienen que ver con la llegada de la nueva inmigración, cambiando las modalidades culturales. En cuanto a las provincias del norte, se podría decir que en estos últimos años han crecido mucho las capitales o aquellas ciudades de primera categoría, porque es como que el hombre del campo se ha corrido, quizás no físicamente, pero a veces sus dineros los ha invertido en la ciudad, el famoso compra del metro cuadrado, y vos, como es muy común en todo el país en estos últimos años. Y en ese sentido, las nuevas modalidades, si se quiere, se ven en la subjetividad que a mí me compete por ser un hombre que ama el patrimonio, ciertos agravios del nuevo modo de construcción. Pero, a decir verdad, me posiciono en la capital de Santiago de Chile. Insisto, me parece que es un ejemplo común. El caso de Santiago, aquellos edificios que tenían un resguardo patrimonial y que por distintas causas se han ido abandonando, como ser los ferrocarriles en desuso y los grandes centros de las viejas fábricas. En el caso particular han sido en los últimos años, por una iniciativa, hay que reconocer, del gobierno de provincia, y alimentada quizás por recursos nacionales, en una nueva arquitectura, cuidando y resguardando el patrimonio del modo antiguo. El problema puede estar en la refuncionalización de esos espacios, porque habría que adosarles. Hay muchos espacios refuncionalizados, y ahí se genera un ensamble entre lo genuinamente histórico y una arquitectura moderna, pero te diría que yo como arquitecto estoy bastante conforme en la capital de Santiago. De hecho, quien conoce 15 años y no ha regresado, hoy se asustaría el cambio del paisaje, en la altura y en las nuevas luces, ¿no? O sea que pensando en el futuro, José, ¿hay buenas intenciones de que todo esto se mantenga o no? Sí, te diría, quiero ser totalmente sensato con vos. Hay intención de mantener aquello que esté en pie, aquello que justifica una acción de Estado, y hay el particular, digamos, un poco de la formación que debería tener el inversor, que acompañe este proceso, porque se abren avenidas, se generan servicios, y eso es cierto, pero digamos los puntos emblemáticos de una ciudad que tiene hitos patrimoniales, insisto, es una ciudad que tiene una cantidad de años considerables, y guardamos una arquitectura francesa, italianizante, española, a veces vernácula, y algún eclecticismo enriquecido, donde hay quien puede leer muchas aristas de la arquitectura europea del siglo XIX en Santiago, hecha obviamente en el siglo XX o a principios del siglo XX, y se hace apreciable. ¿Dónde encontraría una falencia que creo que es correspondencia de trabajarlo nosotros como profesionales? Es en la ambición del privado, es decir, por ahí no atiende el interés de estas viejas referentes, y se va perdiendo la memoria popular.
Una salvedad que puede parecer curiosa, pero quizás un conocedor podría relacionar, y de hecho lo hago en la universidad donde enseño. Fíjate que los valores intangibles, Marcelo, sí, no son tan difíciles en Santiago del Estero de conservar. Es a ver si va a la referencia que te digo. Por ejemplo, en un escenario de un festival folclórico, escucharlo, verlo subir a los manceros santiagueños, que son referentes de un folclore de 4 guitarras antiguas, a lo que es el violín y a lo que es rally y a los jovencitos de ahora, por ahí la gente lo entiende como un cóctel bastante agradable y de hecho se juntan y todos festejamos. Bueno, estos valores intangibles propios de esta provincia, y quien escucha folclore sabe perfectamente de qué estoy hablando, en los valores tangibles son un poco más difíciles de entender. Y no sé si vale la referencia. El pueblo comulga con la cultura general, si se quiere musical y si se quiere danza, que le permite al ciudadano común valorizar el pasado, el presente e incluso con algunos, como por ejemplo incorporar instrumentos que trajo el rock al folclore, y no lo ve mal. Sin embargo, en la arquitectura está costando un poquito estos mecanismos, aceitar los mecanismos de conocimiento para valorar el pasado y el presente en una como mejor, digamos, ¿no? Claro, tal cual. José, por último, me contaron que está trabajando en la reforma de la Catedral de Añatuya, ¿puede ser? Sí. A ver. A decir verdad, se suspendió. Santiago tiene 2 obispados. El obispado de Añatuya tiene una catedral que está en la misma ciudad de Añatuya y que es el último obispado que se abrió en la Argentina. Es el más jovencito, tiene 50 años. Y lo hizo a partir del Congreso Ecuménico segundo, digamos, el obispo en ese momento, cardenal, fue ayudado. Hizo lo que pudo, diseminó ciudades, escuelas, orfanatos, una maravilla. Para quien conoce la historia del Monseñor Gotao, que está próximamente en estudios para ser este hombre, entre tantas cosas que nos dejó, y le diría que llevó la evangelización en el siglo XX, cuando en lugares recónditos de la Argentina, que a veces costaría pensar que es posible, hizo una catedral de cultura galponil. Y desde un allanamiento de pobreza y autoridad increíble, porque hasta los andamios fueron puestos en el techo para poder terminar la obra. Bueno, en algún momento me crucé con un sacerdote que entendió que yo podía ayudar por mis conocimientos históricos patrimoniales, y bueno, la vida me agració poniendo la mano profesional en ese lugar, y después se abrió mis posibilidades, lugares como el santuario de Huachana, nuestra patrona la Virgen de Consolación de Sumampa, bueno, y la verdad que la obra no está concluida, pero cambió el aspecto de ser una estructura galponil, que decía poco, para ser una catedral, a hoy a un perfil español, colonial, digamos, que le encaja a la ciudad y ennoblece a la iglesia. Han trabajado de la Argentina, que verdaderamente fue muy pobre hasta hace poco tiempo. Está claro. José, vamos a seguramente restablecer la charla en cualquier momento, porque sé que están allí con intenciones de por allí hacer un encuentro académico para el próximo año, ¿no? Sí, tal cual. Esto fue producto de mi amigo Rubén Vera, y el amigo Guillermo García, que en el último encuentro que estuvimos en la vieja fábrica de Canal, en el Parque Lezama, está gozando de un congreso de arquitectura industrial, y a modo de tirón decían que era hora que Santiago tenga una presencia, bueno, por ser madre de ciudades. Y me vine con esa inquietud, y en el borrador estamos escribiendo y vamos a ver, pero hay algo que tiene que ver con el congreso, con el congreso del que estamos hablando, que tiene que ver con lo anterior que hablamos, Marcelo.
que es que en la medida que Santiago, que no tiene facultad de arquitectura, conozco el corazón, las universidades a las que pertenezco, en la medida no se puede concientizar a una ciudad sobre el lenguaje del estudio de la arquitectura. Entonces, en realidad, me interesa que el Congreso hay un pequeño giro en lo que es la temática natural y se abra a los jóvenes universitarios, que se abra desde la arquitectura al modo de preservación del aspecto que presenta la forma de la ciudad y en definitiva, si se quiere, no buscarlos como anfitriones, sino buscarlos como organizaciones comprometidas, la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, comprometidas para que sean no solo auspiciantes, sino participen notorios de lo que va a ser este futuro congreso que se hace, ¿no? Es un sueño que quiero llevar adelante, pero de la mano de la universidad, porque tengo un proceso de ida y vuelta. Quisiera que quien se allegue a Santiago a los congresos se lleve la idea de lo que somos como provincia y la potencialidad, y de hecho aprendamos a cuidar las ciudades. Está claro. Quiero que se derrame ese conocimiento al hombre universitario de Santiago del Estero, abriendo estas ciencias nuevas, que no es la arquitectura, sino es la preservación patrimonial. Claro, tal cual. Muy bien, bueno, ojalá que así sea y estaremos acompañando desde acá. José, le agradezco estos minutos con Radio Provincia aquí en el espacio de ICOMOS Argentina. Gracias, Marcelo, y Dios mediante hasta cuando vos desees. Un abrazo grande. Bueno. José Sámez es subdelegado de la región noroeste de ICOMOS Argentina, está en Córdoba ahora, pero el hombre es de Santiago del Estero y como nos habló del patrimonio de Santiago del Estero y como siempre decimos, el patrimonio no solamente es un edificio, es un monumento, sino que el patrimonio cultural también es la música. Bueno, aquí va el patrimonio cultural musical de Santiago del Estero. Cruzando los montes vengo, ya estoy por llegar, antes que la noche me sorprenda con la oscuridad. ¿Qué misterio tiene el monte con su soledad? Solo el que conoce de este modo puede asegurar. Una bruja en el camino me quiso atacar, entonces le dije, soy el diablo, déjeme pasar. Parece que en Salamanca eso puede ser, porque allá se escucha chacarera del atardecer. Y se va la segunda. Adentro. Si algún día como todos tengo que partir, antes que me vaya, tata, y ay, ay, yo le he de pedir. Que me lleven guitarreando a un mundo mejor, allá en el silencio que me dejen con esa canción. Todos los del norte vienen trayendo, Señor, cantos y alabanzas que son coplas de la tradición. Ya se han juntado las nubes, viene por llover, yo sigo cantando chacarera del atardecer.